¿Cuáles son los principales puntos a tratar en esta reunión? Primero que nada son características de motores eléctricos trifásicos. Vamos a ver algunas definiciones básicas, algunas características. Posteriormente vamos a ver cómo seleccionamos o cuáles son los datos para selección de motores, algunas aplicaciones, líneas de motores de alto desempeño y por último mantenimiento eléctrico y mecánico. Entonces, por el tiempo que tenemos, vamos a comenzar. Si tienen alguna pregunta, van a escribirlo en el chat y al final lo vamos viendo. ¿Cuáles son las características de motores eléctricos trifásicos? Primero que nada, un motor es una máquina diseñada para transformar la energía eléctrica en energía mecánica, como mediante varios procesos. Bueno, el más conocido más bien sería el motor de inducción, el cual hace pasar el flujo de corriente eléctrica a través de bobinas para generar el movimiento en el que es el rotor y entregarnos energía mecánica para algún proceso con cierta fuerza. En un panorama en donde la fuerza motriz es el 68% de la utilización de la energía eléctrica, nosotros debemos considerar la buena selección de los motores eléctricos. ¿Cuáles son las características de estos motores? Tenemos aquí un dibujo explosionado. En él podemos ver los componentes que nosotros desarrollamos, nosotros necesitamos para hacer este motor, para hacer este equipo. Podemos ver, empezando de izquierda a derecha, perdón, el deflector de aire y el ventilador. Estos son utilizados para motores totalmente cerrados con ventilación. El deflector de aire está diseñado de cierta manera para que todo el motor esté ventilado al momento de ser operado y no tenga alguna falla o un inconveniente de calentamientos. Posteriormente tenemos anillos de fijación, rodamientos y la tapa trasera. Es importante aquí recalcar que los rodamientos son importantes para el buen funcionamiento del motor y que no tenga algún problema al ser operado. ¿Qué es lo que vemos aquí? La tapa trasera va justo donde termina el armazón, posteriormente va el ventilador y posteriormente la tapa deflectora. Algunas veces se confunde un poco esta parte de la tapa deflectora y la tapa trasera, entonces aquí ya lo pueden ver en una imagen más clara cómo sería la constitución para cuando requieran alguna refacción, ustedes ya sepan identificar claramente qué es lo que necesitan, ¿no? Posteriormente tenemos el estator embobinado, que se compone de bobinas de alambre de cobre, más discos o chapas de acero para hacer el estator embobinado. Este proceso se llega a hacer aquí en BEG, justo como lo vieron en el video. Quienes ya tuvieron la oportunidad de visitarnos también pudieron observar y pueden ver cómo se realiza el embobinado de cada motor. Este va insertado en lo que es la carcasa. La carcasa es de hierro fundido en este caso. Tiene ahí algunos aletas de disipación de, de la ventilación para que el motor esté ventilado en todo momento. En la parte superior tenemos la caja de conexiones. Tenemos lo que es la caja, la tapa y la prolongación de la caja de conexiones para poder instalarla en el armazón. Aquí es donde van a salir nuestros cables de alimentación y algunas veces salen también cables de accesorios que llevan algunos motores especiales o que ustedes mismos seleccionaron para poder utilizar el equipo. Posteriormente vemos el rotor y eje. Se compone de una barra en su interior que es maquinada de acuerdo a norma o de acuerdo a la aplicación, y por encima tiene el rotor que es el que hace el movimiento de rotación para sacar la fuerza mecánica que necesitamos para la aplicación. Posteriormente viene la tapa delantera y anillos de fijación y rodamientos.
La tapa delantera puede ser normal, puede ser simplemente para cerrar el motor o puede ser una brida que nos funciona para acoplarlo a la aplicación. Eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿A qué viene todo esto? Nosotros tenemos una placa de datos de motor. Esta nos va a dar todos los datos, todas las características que tiene ese motor y aparte nos va a decir qué normas cumple o cuáles son sus características. Por ejemplo, nosotros podemos ver del lado izquierdo que es un motor hecho en México. Abajo de la leyenda hecho en México tenemos un código SAP. Este código SAP nosotros lo generamos como fabricantes para identificación del motor. Este número nos da algún registro en sistema para que nosotros verifiquemos cuáles son sus características y poder generar nuevos motores o de ahí partir para añadir algunos accesorios. En la parte superior izquierda tenemos lo que es la marca, la línea de motor que es W22 y la eficiencia, NEMA Premium. Debajo tenemos la leyenda Inverter Duty Motor y Severity Duty. ¿Qué quiere decir esto? Que el motor puede ser apto para variador de frecuencia y esto también nos lo confirma el comentario de su parte inferior derecha que dice para uso variador 1000 a 1 torque variable y 20 a 1 torque constante. ¿Qué más podemos ver en la parte superior? La certificación, en este caso no MANSE para mercado mexicano y la norma con la cual aplica. Adicional a esto, vemos que es un motor trifásico, esto lo vemos en esta parte, 3 fases. El dato a la derecha es el armazón, que es con el que está fabricado el motor. Tenemos lo que son la potencia en kilowatts y en HPs o en caballos de potencia. El modelo que es NEMA Premium, el grado de protección, factor de servicio, los Hertz, 60 Hz para Mercado México, la tensión de alimentación, la corriente para cada tensión y la velocidad del motor. Estos datos que se muestran aquí arriba son importantes para hacer nuestra selección. Por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación en la cual requerimos un motor de 50 HP en 4 polos. Nosotros podemos identificarlo en donde dice la velocidad y la potencia. Posteriormente viene ahí el armazón con el cual es fabricado y el grado de protección. Si el grado de protección amerita, más bien, si la aplicación amerita un diferente grado de protección, lo va a marcar de otra manera. Esto lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué más tenemos en la placa de datos? Tenemos lo que son el diagrama de conexión a las diferentes tensiones. Tenemos lo que son los rodamientos que utiliza el motor, la grasa y el tiempo de lubricación. Tenemos lo que es el enclaustramiento, que es totalmente cerrado con ventilación exterior, el aislamiento clase F, la altura a la cual está operando o a la cual está diseñado, el peso del equipo y pues a grandes rasgos esos serían los datos que nos muestra la placa de datos. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Es que nosotros podamos identificar qué motor necesitamos o qué motor es el que tenemos enfrente y de ahí partir para seleccionar un motor en nuestra aplicación o requerir alguna sustitución. ¿Cómo vamos a seleccionar esos motores o cuáles son los factores que nosotros requerimos para, para hacer una buena selección? Primero que nada, el número de fases. Eso depende de nuestro sistema de aislamiento. Nosotros manejamos motores trifásicos y motores monofásicos. Buenos días, ¿cómo andas? Bien, ¿Perdón? Ok. Posteriormente tenemos lo que es la potencia, ya sea dada en kilowatts o sea en caballos de potencia. Tenemos lo que es la velocidad del motor, el armazón,
la tensión de aislamiento y la aplicación. ¿Qué significan esos datos? Que nosotros necesitamos esta información, ya sea ustedes mismos o nosotros como cotizadores, para poder ofertarles alguna opción de sustitución o alguna opción de equipo para su aplicación. Es importante recalcar que algunas veces la potencia y polaridad ya nos da cierto armazón conforme a norma o conforme a nuestro diseño estándar, pero sí es importante tener al menos estos tres datos para poder hacer una selección. Algunos ejemplos que les voy a dar, esto es de forma muy general, y pueden ser, bueno, me atrevería a decir que son los más comunes, serían, por ejemplo, la forma constructiva del motor. ¿A qué me refiero con esto? A que algunas veces la aplicación amerita que la caja de conexiones esté en un lado en específico para que no estorbe o para que no nos haga algún, de que no tenemos espacio y no podamos colocar el motor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros por estándar manejamos lo que es la caja de conexiones F1. ¿A qué me refiero? A que es del lado izquierdo, visto desde el lado del eje, la caja de conexiones se encuentra en el lado izquierdo. Si ustedes me dicen, no, ¿sabes qué? Necesito la caja de conexiones en la parte superior, nosotros tenemos que verificar si el motor es posible fabricar con la caja en la parte de arriba y poder ensamblar el motor. Una vez fabricado, una vez realizado esto, se manda el diseño mediante un plano dimensional y se confirma para la aplicación. ¿Qué otra forma constructiva tenemos? La caja de conexiones del lado derecho, vista desde el lado del eje, que sería F2. Así en este orden, como lo tenemos mostrado, a la izquierda sería F1, a la derecha F2 y arriba sería F3. A eso se refiere a algunas formas constructivas que nosotros manejamos. Otra característica, otra especialidad que nosotros debemos considerar es si el motor tiene pies o no. Esto es más aplicable cuando el motor lleva algún tipo de brida. Como les mencionaba al principio, el motor a veces en la tapa delantera es de donde se está acoplando a la aplicación. Entonces, muchas veces no es necesario que tenga base o que tenga patas el motor para poder acoplarlo. Simplemente con colocar la brida, con eso nosotros podemos instalarlo y no tendría ningún tipo de problema. Ahora, si el motor no tiene brida, debe ser acoplado con las patas, y es por ello que nosotros necesitamos saber esa información de cuál es la aplicación y cómo va montado. Eh, ¿Qué otra característica principal debemos considerar? Em, Sería si es para uso vertical u horizontal. Esto porque algunas veces el uso vertical debemos considerar también los rodamientos, el tipo de rodamiento que vamos a utilizar. Muchas veces el rodamiento que nosotros colocamos por estándar sufre algunos daños, pero porque inicialmente el motor es diseñado para trabajar horizontalmente. Entonces, eso también es importante saberlo, ya que con ello podemos evitar el mantenimiento excesivo o algún daño prematuro en el equipo para nuestra instalación o nuestra aplicación. Y pues lo que ya les comentaba, si el motor tiene brida o no y de qué tipo. Nosotros manejamos dos tipos de bridas para motores NEMA, que es brida C y brida D. Una es más pequeña que la otra y las dos tienen diferentes medidas de distancia entre barrenos. Entonces ya dependiendo de la instalación, nosotros ofertamos o nosotros proponemos el motor con las características y las medidas que ustedes requieren. Lo que les venía comentando son los tipos de rodamientos. Eh, Otra variable que nosotros tenemos es el acoplamiento por polea y bandas.
Cuando es este tipo de acoplamiento, nosotros requerimos rodamientos de rodillos. ¿Por qué? Porque la fuerza que se aplica en el eje a veces es más grande que los rodamientos de esferas no logran soportar. Entonces requerimos de rodamientos que tengan mayor superficie de apoyo para que esa fuerza no llegue a afectar al equipo. ¿Ok? Me parece que alguien quiere decir algo. Perdón. Y continuamos. Una nota importante. Los rodamientos de rodillos solamente aplican a partir del armazón 324. ¿Qué quiere decir esto? De cierta potencia en adelante, podemos utilizar rodamientos de rodillos para estas aplicaciones, en donde el acoplamiento es por polea y bandas. Si es un motor menor a esa potencia o a ese armazón, tenemos que evaluar puntualmente lo que son los esfuerzos en rodamientos para ver si los rodamientos de esferas pueden soportarlo y no tengan ningún tipo de daño. Otra característica que vimos en la placa de datos y que puede estar presente en su aplicación es el grado de protección. Este hace referencia a una normativa internacional que indica el nivel de protección que tienen los equipos eléctricos contra agentes externos como agua, polvo u otras partículas existentes en el ambiente. Se define con dos números. Bueno, se define primero con las letras características IP, que significa Internal Protection, y después de esas dos letras siguen dos números. El primer dígito nos indica cuál es la protección del motor o del equipo contra objetos, y el segundo dígito nos indica la protección contra agua o líquidos. Aquí tenemos una tabla en donde nos especifica cada número del cual se puede encontrar en el grado de protección. Como dato, nosotros manejamos un grado de protección IP55 para los motores W22, que es una máquina protegida contra polvo y máquina protegida contra chorro de agua. Esto nos da bueno, más bien nos garantiza que el equipo va a poder funcionar en donde tengamos un ambiente con con esta presencia de polvo y con presencia de chorros de agua. Entonces, el motor que nosotros ofrecemos tiene esa confianza de que no va a, a ceder contra estos factores. Aquí podemos ver algunos ejemplos de motores que hemos fabricado, que se han desarrollado. Tenemos motores IP00, que son prácticamente motores abiertos en los que se alcanza a ver el embobinado, las chapas, el eje, entonces están totalmente descubiertos. Tenemos motores que son IP21, que ya tienen un armazón, sin embargo, hay partes en las que todavía puede ingresar algún tipo de polvo o algún tipo de agua, entonces no están totalmente protegidos. Y tenemos motores también de grado IP23, que son también motores ya un poco más protegidos, sin embargo todavía hay ranuras o todavía hay partes en las que puede ingresar algún tipo de contaminante. El grado de protección que nosotros ofrecemos como estándar, el IP55, se compone básicamente de un sello en los rodamientos o en el eje. Este sello lo nombramos el bearing y es prácticamente de goma nitrílica. Es de forma V y va colocado en el interior del motor para para garantizar el grado de protección que nosotros estamos ofertando. Así es como se ve básicamente el sello, y al momento de su instalación se coloca en el motor y posteriormente se ensambla, se embarca. Tenemos también motores de grado de protección IP65 de desarrollo especial.
los cuales contienen un laberinto taconite. Este sello es de fabricación en latón y va colocado de igual manera en la parte de la carga, en la parte del eje, para garantizar el grado de protección IP65, que sería contra polvos muy finos. Entonces, este motor, si cuenta con el sello, nos ofrece esa protección contra polvos finos. Tenemos también un grado de protección IP56, el cual consta de un sello retén, básicamente. Así es como se muestra. De igual manera va colocado en la parte de la flecha del motor para hacer para garantizarnos el grado de protección, perdón. Y el material es de nitrilo o acero laminado en frío. Un grado de protección más alto es el IP66, que es una combinación de 3 sellos. Sería el O-ring, el B-ring y el laberinto. Así es como se ve básicamente, y así es como se ve ya instalado. Estos sellos son los que nos garantizan que el motor va a estar totalmente protegido contra polvos muy finos y chorros de agua potentes. ¿Qué es lo que hace el sello? Pues prácticamente encerrar todo lo que es la parte interna, en donde nosotros podemos tener lo que es la presencia de los cuerpos o de los factores que nosotros pudiéramos tener o que pudieran ingresar adentro del equipo, y con este sello nos aseguran de que ya no ingrese algún tipo de estos contaminantes. ¿Qué más nosotros manejamos para nuestro ambiente, para nuestras aplicaciones? Nosotros también tenemos pintura que sirve para proteger el motor contra agentes corrosivos que causan daños precoces a la pintura y a los componentes. Los tipos de pintura serán divididos en planes de pintura y en pintura interna anticorrosiva. El plan de pintura es el que se coloca en la superficie del motor. El más común para nosotros para proteger al motor contra ambientes húmedos es un plan de pintura 212P, solo por mencionar un ejemplo. Eh, Posteriormente, o más bien adicionalmente, nosotros también colocamos una pintura interna anticorrosiva, o mejor conocido como tropicalizado. Aquí en las imágenes que les muestro, se alcanza a ver cómo es este tropicalizado. Se coloca en lo que son el devanado, en las tapas, al interior de las tapas, al interior de caja de conexiones, y lo que es en el estator, para proteger al motor en el ambiente si se encuentra expuesto a humedad, perdón. ¿Qué más podemos considerar o qué más podemos tener en nuestra aplicación? Pues algunos accesorios más, por ejemplo, algunos ventiladores que serían de fabricación especial o de algún material en específico. Nosotros manejamos ventiladores que son de plástico, de bronce, de aluminio, etcétera, dependiendo de la aplicación. Entonces nosotros hacemos selección de cada uno para poder cumplir con lo que ustedes requieren. El diseño también depende de la rotación, del sentido de rotación del motor, ya que si es de una sola dirección, el ventilador se fabrica, se diseña más bien especialmente, y si es de ambos, es de otro diseño. ¿Qué más tenemos? En montajes vertical hacia abajo, expuestos a la intemperie, nosotros colocamos lo que son drip covers o sombreretes, lo que podemos ver de este lado en el motor. Este drip cover nos va a proteger al motor contra la lluvia, ya que al momento de estar expuesto a la intemperie puede estar en peligro de que se ingrese algún líquido que pueda dañar al interior del motor. ¿Qué más podemos visualizar aquí? Podemos visualizar lo que son ventilación forzada, que
Un ejemplo de aplicación podría ser para uso variador, cuando el motor no se encuentra operando a la velocidad nominal, el ventilador no hace totalmente su función, por lo que se requiere de una ventilación forzada para que un motor adicional esté enfriando el motor y no tenga algún daño en la aplicación. ¿Qué más podemos considerar o podemos ver? Podemos tener también sensores para la protección térmica, que son simplemente para sensar si el motor está siendo sobrecalentado, manda una alarma o simplemente manda la desconexión, y eso evita que el motor esté en riesgo de que sufra alguna falla. ¿Qué más? Adicional a esto, también podemos considerar una resistencia calefactora, que esta evita la condensación al interior del motor mientras el motor está fuera de funcionamiento. Esto solamente aplica para ambientes de alta humedad y que esa humedad no afecte al interior del motor. Lo más nuevo, lo más avanzado en accesorios también que podemos considerar es el Motor Scan, que nos reduce paradas no programadas, optimiza la rutina de mantenimiento, aumenta la eficacia del equipo, ahorra en la sustitución de piezas de repuesto, agrega valor al producto y agrega valor al servicio. ¿Qué es lo que podemos hacer con el Motor Scan? Es obtener, más bien conectar todos los motores y estar sensando, estar verificando cómo están operando cada uno de ellos, sincronizar los datos en una plataforma, nombrar y monitorear los motores que usted tiene instalados, analizar los datos enviados a la nube y definir la ubicación del motor. Con también, más bien, hacemos un monitoreo de vibración, temperatura, de horas de funcionamiento, gestión de mantenimiento, y bueno, también podemos configurar también lo que son las alertas de qué motor es el que está operando mal o cuál es el que ya está sobrecalentado. Partiendo de ahí, nosotros podemos evitar un mantenimiento que no sea necesario en un futuro, sino más bien un mantenimiento preventivo. Conociendo ya algunas características, algunas opciones de configuración de motor, nosotros manejamos equipos especiales para líneas específicas. Algunos ejemplos que vamos a ver son poquitos referente a toda la línea que nosotros manejamos. Sin embargo, son algunos ejemplos que nos van a ilustrar de cómo nosotros seleccionamos estos motores y cuáles son los componentes que lo conforman. Un ejemplo sería para la industria petroquímica, en donde el equipo luce más o menos con una apariencia así de operación, en donde podemos ver que existe tal vez presencia de humedad o vapores de agua, en donde no es muy limpia la zona. Entonces el motor, al momento de estar operando, necesita toda la atención o todos los refuerzos que requiere o que puede tener para que no tenga algún daño. ¿Qué es lo que nosotros consideramos? Es un impregnado especial al interior, un tropicalizado. Algunas veces se utiliza las placas borneras de conexión, algunos sellos especiales y algún plan de pintura. Eso nos da un equipo especial para la aplicación de industria petroquímica. Para la industria de papel y celulosa, en donde el motor luce o puede lucir de esta manera, entonces requerimos también que la superficie tenga algún plan de pintura especial para que esta suciedad no logre dañarlo, no logre afectar ahí el armazón. Necesitamos también al interior, para reforzar, un plan de pintura, digo, un tropicalizado,
y un sello para que no ingresen más contaminantes. De igual manera, lleva alguna impregnación especial y todos estos componentes lo hacen el motor apto para la aplicación. Motores para minerías. En aplicaciones donde hay mucho polvo, nosotros podemos considerar un grado de protección IP65, que como recordamos es un sello Taconite. Este sello nos va a permitir que no ingrese el polvo fino al interior del motor y pueda dañar al equipo. ¿Qué más podemos considerar? El armazón que sea de hierro fundido, el ventilador de material resistente, una impregnación también especial y adicional algunas cajas adicionales para accesorios en donde podemos colocar alguna resistencia calefactora o algunos sensores de temperatura para que puedan monitorear el motor en el funcionamiento. Para aplicación en siderurgia, nosotros también tenemos algunos componentes similares a los que ya hemos estado viendo. En especial, este motor tiene aletas de diferente construcción. Como pueden ver, ya no son horizontales como los motores que usualmente nosotros utilizamos, sino más bien son verticales por si en algún momento el equipo llega a sufrir algún derrame en su superficie, esta misma no detenga esos contaminantes y pueda deslizarse hacia el piso para que tenga el menos daño posible en la instalación. ¿Qué más podemos ver aquí? Tenemos su aplicación para industria de alimentos. Son motores que deben ser muy limpios, que deben de soportar ahí la carga, más bien la aplicación. Tenemos también lo que podemos ver aquí, que es el tropicalizado interno, el sello especial para evitar el ingreso de partículas y lo que nosotros conocemos como una pintura Novak. Esta se aplica a la superficie del motor para evitar la proliferación de componentes que puedan generarse en la aplicación. Muy bien, una vez ya teniendo estos temas o más bien esta visión general del motor, de los datos que necesitamos para selección, de las aplicaciones que podemos tener y en la cual necesitamos una selección de motor y todos los accesorios que nosotros podemos tomar en cuenta, necesitamos tener en cuenta que el motor debe tener un mantenimiento eléctrico y mecánico. A grandes rasgos, lo que debemos hacer es verificar el motor periódicamente, que el motor esté operando bien, que esté bien instalado, que esté montado correctamente. Tenemos que mantener limpio el motor también, asegurando el libre flujo de aire. Si es una aplicación en donde hay mucho polvo y el motor está prácticamente enterrado en ese polvo, debemos limpiarlo para que el flujo de aire se haga correctamente y el motor no se sobrecaliente. Cambiar los sellos cuando se requiera, cuando ya estén gastados, cuando se acabe la vida útil, se requiere el cambio de sellos. Verificar la conexión y el montaje, algunas veces en que el motor llega a estar un poco mal conectado o para algún fallo o algo, las terminales sufren algún daño, entonces también hay que verificar la conexión, el montaje, que si es un motor con brida, esté bien instalado, si es un motor con patas, que esté bien colocado en la base, que no tenga alguna vibración que pueda afectar al equipo y que estén los tornillos totalmente apretados. ¿Qué más? Verificar las condiciones de ruido, de grasa y temperatura en los rodamientos. Si hay algún ruido extraño, pueden reportarlo o pueden verificar ustedes mismos
qué es lo que está generando ese ruido, si están totalmente engrasados, si la grasa es correcta y si se utilizó la cantidad correcta y la temperatura mediante los sensores que se seleccionen. En caso de falla en condiciones normales, se debe apagar, desacoplar el motor y accesorios para una revisión completa y reemplazo de partes requeridas en caso de que se requiera. Todo esto ya siguiendo las recomendaciones de utilización de los equipos y haciendo buen uso de estos. Nota, la frecuencia de las inspecciones depende del tipo de motor, su aplicación y las condiciones de uso. Como lo vimos en las aplicaciones, un motor que está expuesto a mucho polvo, pues debe ser constantemente limpiado, o que está en industria de alimentos, también debe ser revisado para que no genere algún tipo de contaminante que pueda afectar al producto final. Entonces, hasta aquí sería como que el aspecto general de los motores que nosotros manejamos, cuáles son sus características, cuáles son su parte de identificación, cómo nosotros los seleccionamos, qué datos necesitamos, cuáles son los accesorios que nosotros podemos considerar y las aplicaciones que nosotros manejamos. Hasta aquí serían los detalles generales. Entonces, supongo que por el tiempo empezamos con la sección de preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta que desea hacer. Conexión que viene en la placa de motor, si se puede cambiar. Te dijo algo de las cajas en F1. Buen día, disculpa. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? José Ángel Reina de Monterrey Eléctrico Industrial. A ver, una pregunta de un compañero que está aquí en el grupo, en el curso. Sí, adelante. Si viene identificado la caja de conexión en la placa, y se puede cambiar de posición. Disculpe, Sí. no lo entiendo muy bien, perdón. Ok, que si de alguna manera identifican en la placa de datos la posición de la caja, y si puede ser intercambiada en los de lado. Si puede cambiar de posición. Sí, dime. Ok, mire, sí, nosotros, como le comentamos, nosotros tenemos un registro de los motores que fabricamos. Este registro nos indica de qué posición se encuentra la caja de conexiones. Si es que no logramos identificarlo. Y me parece que, bueno, no, más bien en motores de armazones mayores, tenemos la opción de que el motor ya cuenta con un brazo o una extensión de caja de conexión, la cual permite las tres formas constructivas posibles o que mencionamos más bien. Carcasas grandes. Ok, eso es en carcasas grandes. Carcasas pequeñas, el cambio de F1 a F2 puede hacerse solamente desarmando el motor y girando la carcasa, volviendo a ensamblar, ¿verdad? Sí, eso, la caja de conexiones debe ser considerada desde el inicio de la fabricación. Muy En bien. carcasas menores, así es. Ok, también un comentario sobre lo que es ventilación forzada. Ajá. La imagen que resultó ahí ahorita en tu plática, da una imagen de un kit ya separado, digamos así. ¿Esto lo tienen ya ahorita en planta para poderlo montar en motores ya existentes? No, más bien es como, ese sería más bien la parte de cómo se vería por separado lo que es este kit de ventilación forzada en algunos motores. Generalmente nosotros lo colocamos al inicio del diseño, pero digo, no tengo muy bien el dato exacto, podría investigarlo y ya le puedo compartir ahí la información.
Ok, muy bien. Sí, porque en aplicaciones para velocidades bajas con variador de velocidad que requiere ventilación forzada, eso es lo que batallamos. Los requerimientos hacia planta, pues son de fabricaciones algo largas y muchas veces que tenemos el motor en existencia, sería de utilidad tener el kit ya para montaje, ¿no? Si es que se puede, si es que no necesite alguna extensión de flecha o algo así. Para eso sí nos interesaría saberlo, ¿no? Sí, es correcto. Sí, sin problema, yo consulto y le mando la información. Por lo pronto, Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Isaías Cecilio, servidor de Veracruz. Ingeniero, quiero hacerle una pregunta respecto a rodamientos. Usted mostró en la placa de datos, en las primeras diapositivas, unas especificaciones ahí en la placa de datos de rodamientos que vienen acompañado de la especificación C, que es el juego. Pero no aparece el sufijo ZZ o el sufijo 2RS, que se refiere a rodamientos que vienen sellados, ya sea con sello de caucho o con placa de obturación. Todos sus motores son motores con rodamientos para relubricar, es decir, sus motores no vienen con rodamientos sellados. Y la siguiente pregunta es, en el caso de los motores que se van a instalar en posición vertical, habría que informarle a ustedes para que contemplen el rodamiento del lado inferior, que sería un rodamiento de carga y no axial. Si me pudiera comentar algo, se lo voy a agradecer. Muy amable, ingeniero. Ok, muchas gracias por la pregunta. Mire, el ejemplo que vimos de la placa de datos sí muestra rodamientos que son abiertos. Sin embargo, no todos los motores tienen ese tipo de rodamientos. Hay algunas potencias que son más pequeñas que sí llevan los rodamientos totalmente sellados. Entonces, depende también de la potencia que nosotros seleccionamos o nosotros como estándar manejamos. Eso también se indica en lo que son la placa de datos. Posterior a la segunda pregunta es si no mal recuerdo, es la instalación en forma vertical, ¿verdad? Así es, si fuera el motor en posición vertical, yo lo quiero en posición vertical con la flecha hacia abajo. Obviamente, pues en el interior el rodamiento que queda en la parte inferior está cargando al rotor, el peso del rotor y la flecha. Habría que informarlo a ustedes para que ese rodamiento ustedes contemplen que ya no sería de rígido de bolas, sino sería de carga. Sí, es correcto. Ahí generalmente lo que nosotros requerimos como datos son las cargas o el esfuerzo en rodamientos para verificar más que nada si el rodamiento que ya trae el motor puede soportar ese tipo de carga sin problema o necesitamos algún tipo de rodamiento especial. Si el motor necesita un rodamiento más grande o incluso un rodamiento de rodillos, nosotros lo colocamos y ya sería como fabricación especial. Disculpe, una pregunta más y ya lo dejo. Sí, adelante. Cuando yo voy a aplicar un motor para movimiento a través de polea y bandas, ¿se contempla algún cambio en la distancia de la superficie de la tapa al extremo del eje en cuanto al el eje de la flecha o sigue siendo las mismas dimensiones? Lo que pasa es que yo he visto fabricantes que dicen, si este motor es de transmisión movimiento axial, la distancia de la tapa al extremo es tanto, ¿no? Pero si va a ser de transmisión a través de bandas y poleas, entonces viene un poco recortada. En el caso de ustedes, ¿también contemplan la misma situación o sigue siendo la misma dimensión? Generalmente manejamos la misma dimensión que está normado. Digo, si la aplicación requiere de un eje más largo,
nosotros podemos evaluarlo. Sin embargo, también ahí debemos considerar que no podemos alargar mucho el eje, ya que este puede generar más fuerza incluso de la aplicación que la que generalmente se genera. Es decir, se tiene más fuerza aún contemplada con un eje más largo y esto aún puede afectar más a los rodamientos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Ok, de nada. Buenos días, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Habla su servidora Yajaira de Aguascalientes. Espero se encuentren bien todos. Muchísimas gracias. Igualmente, espero que estén muy bien. Gracias. Una preguntita en cuanto a las modificaciones que está ofreciendo la marca. ¿Ustedes las realizan en dónde? Dependiendo de la línea de motor, generalmente nosotros, la línea W22, le realizamos modificaciones o más bien el diseño inicial lo realizamos aquí en planta de BEC México. Ok. Así ¿Y es. cuentan con algún listado de modificaciones disponibles que ustedes nos puedan ofrecer? En este caso, retomando la aplicación vertical flecha abajo que mencionaba el ingeniero, si se tiene que considerar rodamiento o inclusive llevan en ocasiones una tuerca de sujeción, ¿verdad? Para que soporte el rotor. ¿Ustedes tienen alguna lista de modificaciones? En especial, cuando es instalación de vertical hacia abajo, debemos analizar más bien la aplicación. Esto se trataría como una cotización especial. Usted Ok. lo puede canalizar con su representante de ventas y ellos nos lo mandan a nosotros para hacer el análisis junto con la ingeniería del producto. Esto hablando de este caso de instalación en forma vertical. Ujú. Para demás características, no sé si cuenten con el catálogo o la lista de precios. En la parte final vienen algunas características que ustedes pueden considerar. Ok, para revisarlo ahí. Sí, ahí vienen, por ejemplo, que son rodamientos de rodillos, o algunos Ujú. accesorios, entre otros, ¿no? Entonces, ya dependiendo de la aplicación, si ustedes requieren, ¿sabes qué, Inge? Ponme ahí un sensor o ponme una Ujú. resistencia calefactora, nosotros lo evaluamos y lo consideramos desde un inicio para su fabricación. Ok, de acuerdo. Y por último, para tener más o menos una idea de los tiempos de entrega, yo sé que depende de la modificación, ¿verdad? Sin embargo, no sé, que digan 2 semanas aproximadamente, una semana. ¿Qué tanta carga de trabajo ustedes tienen para considerar un tiempo de entrega? Mm, Híjole, esa es una pregunta difícil. Eh, dependiendo de la potencia del motor, por ejemplo, hay motores pequeños que nosotros podemos fabricar aquí en planta y podemos colocarle las especialidades. Sin embargo, también depende mucho de especialidades que ustedes requieran. Por ejemplo, hay accesorios o hay componentes que nosotros compramos o traemos de nuestra filial en Brasil y eso nos genera Mm, tiempo de entrega un poco ujú, largo. Entonces, ujú. y ahorita no podría darle un estimado porque sería como generalizarlo, Sí, pero no, no. sí tendríamos que evaluarlo puntualmente. Bueno, ok, está bien. De Sí, acuerdo, no, pues era toda la duda. Muchas gracias, ingeniero. ok, Bonito día. no, de qué, hasta luego. Muchas gracias a todos y que pasen un buen día.